Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de Mecánica TV. Hoy estaremos haciendo un video bien práctico que la verdad que les va a ser de mucha utilidad. Este video es sobre cómo limpiar el sensor de oxígeno. Dos métodos que la verdad que son bastante fáciles y económicos y que por supuesto la verdad que son bastante seguros. Solo dar unas pequeñas recomendaciones. Si ustedes no tienen experiencia cómo desmontando lo que es el sensor de oxígeno, les recomiendo que usen guantes si es que por lo menos ustedes lo tienen, o si no consigan unos, porque como pueden ver la mayoría de veces lo que es el sensor de oxígeno siempre va cubierto de lo que es de lo que es un protector que es de aluminio y se pueden herir las manos si ustedes quieren quitar ese protector. Así que les recomiendo que se pongan guantes y que por supuesto también que no lo vayan a hacer cuando el motor esté caliente porque en el escape hay excesivas temperaturas que pueden terminar quemándose el brazo. Así que tengan precaución con eso. Y por supuesto les invito a que le den al botón de suscribirse y denle clic a la campanita y denle clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y bien, ahora sí comenzamos con lo que es con el video práctico. Bien amigos, y como pueden ver aquí está el sensor de oxígeno. Para esto, como les dije, en este caso yo no usé guantes porque la verdad que no estaba caliente y como pueden ver es el sensor que en realidad está por el catalizador abajo del escape. Allá como pueden ver está el arnés y de ya lo tienen que desconectar, por supuesto, dependiendo del sensor que ustedes vayan a desmontar. En este caso yo por lo menos ya había aflojado el sensor, por eso así como pueden ver ha salido rápido, pero casi siempre está bien duro. Si ustedes tienen WD-40 pues le pueden echar un poco para que el sensor afloje y que por supuesto no les cueste mucho. Así que por lo menos en este caso este sensor salió fácil de desmontar porque no tenía ni cubierta tampoco, así que como estaba abajo del escape. Así de sencillo amigos, como pueden ver este fue el proceso para desmontarlo. Va a ser diferente para cada vehículo, por supuesto, no en todos es igual el proceso de desmontaje de este sensor. Lo más recomendable, amigos, que por supuesto si vamos a limpiar este sensor es saber si el sensor en realidad, por lo menos podemos limpiarlo para comprobar si tal vez por la suciedad ya el sensor está produciendo de que haya mezcla rica o de la misma manera que afecte para que haya mezcla pobre también, ya que este sensor puede dar variaciones así. También es recomendable de que si lo vamos a limpiar revisemos también lo que es las conexiones y también que les hagamos pruebas. Pronto estaré subiendo un video en el que yo estaré explicando cómo se prueba lo que es el sensor de oxígeno y que por supuesto para hacerle esta limpieza lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es que utilicemos los famosos limpiadores de sensores. En este caso este es un limpiador de sensor de flujo de aire y que se puede utilizar para otros sensores como el sensor MAP, sensor TPS, el sensor IAT y por supuesto, como no, también para lo que es el sensor de oxígeno. Lo podemos hacer de esta manera y también lo podemos hacer con lo que es con agua hirviendo. En este caso yo, como pueden ver, yo aquí ya tengo caliente lo que es el agua. Y ustedes, es recomendable que por lo menos que se deje unos 5 minutos solamente esta parte de acá, de aquí hasta abajo con el sensor, y por lo menos lo que es el agua caliente va a empezar a sacar lo que es la suciedad de lo que es del sensor. Si se pregunta si puede terminar dañando lo que es el sensor, la verdad es que nada que ver, debido a las altas temperaturas que se producen en lo que es en el catalizador y también por supuesto en lo que es en el tubo del escape. La verdad es que va a servir muchísimo y pueden utilizar lo que es después una lija para poder limpiar. Aquí lo pueden tener ustedes por lo menos un buen lapso de tiempo. Como les digo, la verdad es que lo que es la alta temperatura de acá del agua va a terminar de desprender bastante suciedad en lo que es en el sensor y también después luego le podemos, como les digo, aplicar lo que es limpiarlo con una lija y también limpiar el sensor con lo que es con el limpiador de sensores y pueden usar también lo que es limpiador de carburador o limpiador de lo que es de cuerpos de aceleración. Pueden utilizarlo. El WD-40 no se lo recomiendo mucho. El WD-40 lo pueden utilizar cuando vayan a desmontar este sensor. Ahí sí, pero para limpiarlo no se los recomiendo mucho porque ese tipo de limpiadores normalmente se queda bien impregnado en lo que es, en lo que se vaya a limpiar y dura un par de segundos. En este caso, luego de que tengamos lo que es el sensor acá en el agua, ya se puede dejar secando por lo menos por unos 3 minutos, 3 a 5 minutos, lo podemos limpiar manualmente y por supuesto echarle lo que es el limpiador. Bien amigos, luego de un rato de que por lo menos hayamos tenido el sensor ahí en lo que es en el agua caliente, ya podemos sacarlo. En este caso yo lo voy a colocar acá. Bien amigos, aquí ya tenemos el sensor, tengan cuidado porque lógicamente va a estar caliente. En este caso esta parte de acá no está caliente porque no la sumergí. Y ahora si lo pueden hacer con un cepillo de alambre también pueden limpiarlo o de la misma manera también puede hacerlo con lo que es con una lija.
Si es posible con una lija fina, pues sería mucho mejor. Solamente no le hagan demasiada presión, porque por supuesto en este caso no es una lija fina, pero si ustedes la tienen, pues mucho mejor. Acá de la punta también lo pueden hacer. La verdad es que le va a quitar bastante suciedad al sensor. De que le vaya a quitar la falla, por supuesto va a depender, como les digo, si la falla era porque estaba sucio el sensor o porque tenía alguna línea cortada. Ya si el sensor de verdad está demasiado tapado internamente o de verdad ya no sirve por tiempo de uso o por cualquier falla relacionada con otro sensor que haya afectado a este componente, o de la misma manera por incluso lo que es un catalizador tapado podría afectar a lo que es a los sensores que van cerca del catalizador. Y bien, por lo menos ya con esta lijada que le dimos ya quedó bastante limpio, como lo pueden ver. Esto es algo que la verdad es bastante fácil de aplicar, y como pueden ver todavía tiene un poquito de óxido ahí, pero ya internamente el sensor ha quedado bastante limpio. Para eso podríamos utilizar, como les digo, lo que es el limpiador de sensores, que la verdad que le va a quitar bastante suciedad. Más que todo la idea es de que se limpie internamente y que por supuesto le den por lo menos una pequeña sacudida para que se le salga lo que tiene internamente, aunque la verdad es que las altas temperaturas la verdad es que van a terminar evaporando lo que quede, sea algún residuo de agua o por ejemplo de este limpiador. Por las altas temperaturas se va a terminar evaporando. También les recomiendo de que a lo que es al conector, si pueden le echen, si tienen contact cleaner mucho mejor, pero lo pueden hacer también con lo que es un limpiador de sensores MAP. Y por supuesto no olviden darle por lo menos una sacudida, porque a veces me ha pasado de que han venido algunos vehículos que en realidad simplemente han estado fallando lo que es, han detectado, el escáner ha detectado que hay una falla en el sensor de oxígeno y ha sido por excesiva suciedad en lo que es en el arnés. Muchas veces se puede acumular suciedad en esta parte de acá, y especialmente si lo que es el arnés, el que presiona esta parte de acá de este clip que tiene acá. Bien, y especialmente si lo que es este clip de esta parte de acá en donde sujeta con lo que es con el otro arnés de lo que es del sensor, si pudiera estar dañado, a veces quedan un poco flojos y fácilmente puede entrar suciedad a lo que es acá el arnés. Y como les digo, por eso es recomendable de que al momento de que se limpie tanto el sensor, de la misma manera también se le haga limpieza a lo que es acá al conector. Si ustedes ven al principio del video, no es la gran diferencia, pero internamente el sensor queda bastante limpio, y por supuesto de la misma manera de acá. Si lo hacen con una lija fina, les va a quedar todavía más limpio lo que es el sensor de oxígeno. Hasta que espero de que les haya sido de mucha utilidad, y vamos a darlo por final en este caso de este video, y les voy a recomendar otro video que la verdad que les va a ser de mucha utilidad, y es el video de los 5 síntomas para saber si el sensor de oxígeno puede estar dañado o podría estar fallando por cualquier motivo, como les digo, porque esté dañado, porque esté sucio, o porque un problema con lo que es con el cableado o con los arneses, que podría producir también de que la computadora, el motor, detecte de que como que el sensor de oxígeno está fallando, cuando en realidad solo podría tratarse de suciedad